Buenas tardes, chicos, a todos los que estamos revisando esta videocápsula. Bienvenidos a nuestra cápsula correspondiente a nuestra semana número 2 de nuestro curso de Cálculo Integral o Matemáticas 2 a través de Universidad ICIMA Online. Muy bien, chicos, pues la intención de compartirlas esta cápsula a través de plataforma es profundizar un poquito más con las aplicaciones que tienen las integrales. Durante estas últimas 2 semanas en este curso de cálculo integral, nos hemos dado la oportunidad de estar conociendo lo que es una función antiderivada. Ya sabemos calcular antiderivadas de funciones y ya sabemos cómo representarlas en el plano. ¿Ok? Ya dijimos que por el teorema fundamental del cálculo, la antiderivada viene siendo tu integral. Hicimos también la diferencia entre dos integrales, una integral definida y una integral indefinida. Entonces, estuvimos trabajando durante nuestra semana 2 la parte de integrales indefinidas que dijimos que me da siempre una familia de antiderivadas, ¿ok? Que están indizadas con una o están representadas con una constante de integración. Dije, cualquier valor que tú le des a la constante te va a dar una antiderivada. Por eso es que decimos que una integral definida lo que hace es mostrarte una familia de antiderivadas de tu función que estás integrando. Ok, y también hablamos de integrales que son definidas. Dijimos, se llaman definidas porque tienen límites de integración. El método, el modo de resolver una integral definida es, dada la función que quieres integrar, encontrar su función antiderivada y esa antiderivada principal evaluarla en los extremos de integración y restar siempre el superior menos el inferior, es decir, la evaluación de tu antiderivada principal en el extremo superior, restarle tu evaluación de tu función antiderivada principal en el extremo inferior. Entonces ahora, y bueno, también estuvimos mencionando en nuestra clase pasada precisamente una aplicación que tiene o un gran uso que se les da a las integrales definidas. Entonces, esta videocápsula pues busca hablarnos un poquito más de otros ejemplos que se pueden aterrizar que se pueden resolver con integrales que son definidas. Ok, entonces en este sentido vamos a estar resolviendo dos ejercicios muy sencillos. Uno va a ser utilizando el teorema fundamental del cálculo y el siguiente pues va a ser solamente calculando áreas, ¿ok? Trabajo que nos piden realizar en nuestra actividad correspondiente a semana 2. Entonces espero que después de esta cápsula pues les quede bastante clara la parte de las áreas. Muy bien. Entonces, aquí aparece el tema fundamental del cálculo. Podemos checarlo en su pantalla. Me están diciendo que la integral de una derivada realmente es la función f. Yo había dicho, integral y derivada son operaciones, son funciones que son recíprocas. ¿Ok? Cuando tú tienes límites de integración, realmente lo que tienes es un número, es decir, toda esta parte amarilla que estoy señalando te va a dar por resultado un valor numérico. ¿Por qué? Porque ya estás evaluando. ¿Ok? En el momento que tú evalúas una función, se convierte en un número. Entonces, esta integral, al tener límites de integración, pues es una evaluación y te va a arrojar un valor numérico. Ahora, dijimos, teorema fundamental del cálculo nos está diciendo que la derivada y la integral, pues son funciones que son recíprocas. Ok, ¿cómo se resuelve una integral definida? A esta parte es a la que nosotros hemos estado nombrando integral definida. ¿Por qué definida? Porque tiene precisamente límites de integración. ¿Cómo se resuelve? Vamos a encontrar una función antiderivada, evaluamos en el extremo de arriba, extremo superior, y restamos su evaluación del límite inferior. ¿Ok? B es límite superior, A es límite inferior y son los límites de integración. Todo se resuelve si podemos encontrar la antiderivada, que ya sabemos que no es otra cosa más que la integral. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver qué aplicaciones y qué relación tiene, dijimos, la integral con la derivada. También hemos estado hablando que cuando aprendimos en cálculo diferencial derivadas y diferenciales, me lo explicaron como una razón de cambio. Entonces, al final, una derivada es un cambio, ¿ok? Es una función, la derivada es una función que te permite estudiar problemas de cambio. ¿Ok? Ahora estamos deshaciendo ese cambio, estamos integrando los cambios que se están haciendo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente contexto.
Si f de t mide el total de alguna cantidad en el instante t, ojo, f de t es la antiderivada. Si f de t mide el total de alguna cantidad en un instante t, entonces el segundo teorema fundamental del cálculo, que es el que aparece arriba, dice que la tasa de cambio, cuando te están hablando de tasa de cambio y acumulada, te están hablando de una derivada porque es un problema de cambio. La tasa de cambio acumulada del instante t igual a A al instante t igual a B, es decir, tienes un límite inferior, un límite superior, un inicio y un fin. Va a ser igual al cambio neto. Cuando te dice neto es porque estamos deshaciendo. Acuérdate que la derivada es el cambio. Si quieres deshacerlo, integra. ¿Por qué? Porque son precisamente funciones que son recíprocas. El cambio neto en esa cantidad, en este intervalo A, B, es el total presente en el instante t igual a B menos el total presente en t igual a A. Lo que me están diciendo entonces es que tengo que encontrar mi integral, evaluarla en el B y restarle lo que me quedó en el A. Dicho de otro modo, encontramos la antiderivada, evaluamos en B, evaluamos en A y a B le restamos la evaluación de A. Es decir, me están dando una aplicación del segundo teorema fundamental del cambio para poder calcular tasa de cambio acumulada en instante. ¿Ok? Entonces, el total presente, lo que concluimos es el total presente en el instante t igual a b menos el total presente en el instante t igual a va a ser igual al cambio neto en esa cantidad en el intervalo a igual a b. Entonces, cualquier problemática, cualquier situación que presente este contexto, es decir, en el que me estén preguntando el cambio neto de una cantidad en un intervalo a b, se va a poder resolver si yo puedo integrar y logro identificar dónde empecé y dónde terminé. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Sale agua de un depósito, aquí está el depósito en el lado izquierdo, cuya capacidad es de 55 galones, a una tasa B', es decir, derivada B', de 11 menos 1.1 T. ¿Por qué es una derivada? Porque es un cambio. Estás analizando una razón de cambio, ¿ok? Una tasa de cambio. Entonces sale agua de un depósito cuya capacidad es de 55 galones a una tasa de cambio de 21 de 20 B' de T igual a 11 menos 1.1 T. Entonces, datos importantes. Tasa de B'. Acá arriba me decían, tasa de cambio, la derivada va a ser una tasa de cambio. Y me tienen que poner en contexto, la derivada es una nueva función que te está midiendo la tasa de cambio y que depende de una t. Esta t es el tiempo. Es un tiempo que se mide en horas y esta b se mide en galones. ¿Ok? Y me muestran aquí la figura 2 del depósito, que tiene capacidad de 50 galones y donde está habiendo un cambio en el contenido. ¿Ok? Muy bien. Al principio el depósito está lleno, entonces vamos a pensar que el depósito en el tiempo igual a 0 está lleno. Me preguntan, ¿cuánta agua sale de este tanque entre las 3 horas y las 5 horas? Acuérdate que la T es un tiempo medido en horas. Entonces ya tienes un inicio, tienes un final y tienes una tasa de cambio. Te están preguntando cuánta agua sale del tanque en ese pedacito. Es decir, me están poniendo en el contexto de la parte que está arriba, porque arriba me dijeron, mira, el cambio neto en esa cantidad en el AB no es otra cosa más que la integral. ¿Ok? Vas a encontrar tu antiderivada, la vamos a evaluar en los extremos y esa va a ser la cantidad neta. Ok, aquí me preguntan cuánta agua está saliendo del tanque entre el 3 horas y 5 horas. Ok, BDT, en este caso BDT va a representar el agua que está saliendo en el instante T. Entonces, como respuesta a este problema, pues la cantidad de agua que ha salido entre T 3 horas y TT 5 horas va a ser igual al área debajo de la curva B' de 3 a 5. Me están diciendo que es un área debajo de curva, entonces es una integral. Es una integral definida porque voy a obtener un número. Y ya tengo los límites de integración de 3 a 5. Ahora, ¿cuál es la función que vas a integrar? La función que vas a integrar es la de tu tasa de cambio, es decir, 11
menos 1.1 de t. Como es una función que depende de t, tu integral debe de ser con respecto de t. Esta integral te va a dar la respuesta para encontrar el cambio neto de la cantidad de agua en el intervalo 3,5. Es decir, te va a ayudar a saber cuánta agua salió del tanque entre 3 horas y 5 horas. Y esto es muy sencillo porque esto es una resta, es una integral de una función que es una resta. Puedo separarlo tranquilamente si así lo decido. Es decir, integrar 11 de t de 3 a 5 y luego restarle la integral de 1.1 de t con respecto de t igual de 3 a 5. Y esto quienes ya me enseñaron que la integral de una constante no es otra cosa más que 11 veces t, y la integral cuando tengo la variable con potencia 1, lo que tengo que hacer es tomar la constante, sumarle 1 a la potencia y dividir sobre 2. Esto de aquí sería tu función antiderivada. Esta de aquí es la solución de la integral que está arriba. Y esta función antiderivada, lo único que hay que hacer es evaluarlo de 3 a 5. ¿Qué pasa si yo hago esto? Pues lo único que me estás pidiendo hacer es que yo calcule 11 por 5 y le reste 1.1 por el valor de 5 al cuadrado dividido entre 2. Esta de aquí es mi función antiderivada evaluada en 5 y tengo que restarle la evaluación de esta misma antiderivada, pero evaluada en 3, es decir, 11 por el valor de 3 que resta a 1.1 por el valor de 3 elevado al cuadrado. Y si yo me pongo a hacer estos cálculos, pues voy a llegar de manera muy significativa al valor. ¿Ok? Entonces, ya no voy a calcular el valor final, solamente era con la intención de que pudiéramos averiguar de qué manera me están sirviendo las integrales. Ok, entonces acuérdense, una aplicación que tiene el segundo teorema fundamental del cálculo es para poder expresar, para poder calcular el cambio neto de una cantidad en un intervalo determinado. Ok, muy bien chicos, entonces acabamos de dar solución a la pregunta número A. Y para finalizar esta videocápsula, pues ahora lo que voy a hacer es calcular áreas. ¿Ok? Ya habíamos hablado de esto de manera muy rápida en nuestra clase semanal. Entonces vamos a explicarlo. La integral definida te está representando un área debajo de una curva. ¿Qué curva? La gráfica de tu función que estás integrando. En un pedazo. ¿Qué pedazo? El intervalo A, B. Entonces, cuando tú calculas una integral, realmente me estás determinando el área debajo de tu función f que estás integrando en el pedazo A, B. ¿Ok? Es la parte que nos comentan aquí y de la que estuvimos hablando. Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. Bueno, si tú tienes una función f de x, esa función f determina una gráfica. Ya habíamos hablado de esta. Si tu gráfica es una función continua y no es negativa, vamos a empezar a meternos con algunas clasificaciones. Esto aplica cuando tu función es continua y no es negativa, es decir, tu función siempre está por encima del eje X. La gráfica siempre está por arriba del eje X, ¿ok? Y en el intervalo A, B, esta parte que está aquí es lo mismo que he querido expresarles aquí. Tienes una función que es continua y que no es negativa en este pedazo. Vas a considerar la región R que está acotada por la gráfica de tu función. Por X igual a A, X igual a B y Y igual a 0. ¿Ok? Y entonces, esa región va a ser el área que vamos a calcular. Entonces, nos vamos a referir a esta región como la región debajo de la gráfica de la función entre el intervalito A, B. Y su área va a estar dada precisamente por el cálculo de esta integral. Es un número. Esto es una integral definida y nos va a dar un número que va a corresponder al área de esta región. Entonces, vamos a estudiar cómo es esta región. Aquí está. Entonces, me están diciendo que si yo calculo la integral de una función f de x con respecto de x en un pedazo a, b, siempre que la función sea continua y esté por encima del eje x, aquí está el eje x, y se puede ver que la gráfica de la función anda en la parte positiva del eje x, entonces cumplo, es continua porque no se está rompiendo.
Y es positiva porque está por encima del eje X. Ok, me están diciendo entonces que si yo calculo esta integral, lo que estoy dando es el área debajo de la función, de la gráfica de la función f de x, es decir, toda esta parte de principio, pero no solamente el área debajo de esta gráfica, sino que en el pedacito A, B, en el pedazo A, B del dominio. Estos puntos son del eje X, entonces esta región de principio, si yo solamente dijera debajo de la función f, pues puedo abordar todo lo que está debajo hacia menos infinito y puedo abarcarme hacia las orillas. Empiezas a restringirlo. Entonces empezamos a restringirlo cuando empezamos a decir en qué pedazo. Ok, entonces ya no es todo debajo de la gráfica de la función, sino que es todo debajo de la gráfica de la función, pero todo lo que está en este pedazo comprendido entre A y B, es decir, entre esta recta y esta recta. Y todavía tengo la oportunidad, si me quedo ahí, todavía tengo la oportunidad de calcular el área debajo de la curva azul, pero yéndome hacia menos infinito. Entonces, acotamos también con el eje X. Entonces, esa región que me están dando arriba es la región que se genera debajo de la gráfica de la función f entre las rectas x igual a x igual a b, y por encima del eje x que tiene ecuación y igual a 0. Entonces voy a expresar esto a través de ecuaciones. Este de aquí tiene su ecuación y se llama f de x. Es una función que depende de x. Cuando yo digo entre los puntos A y B, lo que estoy diciendo es que quiero acotar la región con las ecuaciones x igual a y x igual a b. X igual a es una recta perpendicular al eje X que pasa por A. X igual a B es una recta perpendicular al eje X que pasa por el punto B. Y me dicen que en el eje X, quiero arriba del eje X, el eje X siempre tiene ecuación y igual a 0. Ok, entonces, si tienes una región acotada de este estilo, que pertenezca a una función continua, donde esa función está por encima del eje X, es positiva, y está acotada con las rectas x igual a x igual a b, y y igual a 0, entonces la integral de la función f de x evaluada de a en b va a ser igual al área de tu región R. Vamos a hacer el ejemplo. Tengo una función. Esta de aquí es mi función. X cuadrada menos 2x al cubo más 2. Y la tienes, dijimos, x igual a y necesito otro extremo, ¿ok? Vamos a colocar x igual a 2. Y quiero por encima del eje X, es decir, y igual a 0. Entonces, con todas estas condiciones, calcular el área de la región se reduce solamente a poder calcular la integral. ¿Por qué? Porque cumplo todo lo que me dijeron. ¿Ok? Lo voy a volver a escribir. X igual a menos 1, X igual a 2 y Y igual a 0. Entonces, con todas estas condiciones, me estás dando una función que puedo dibujar en el plano y voy a ver que es positiva. Es continua porque es un polinomio, no se rompe. Me estás dando un valor de inicio, menos 1, x igual a menos 1, un valor final, x igual a 2, y me estás diciendo que y igual a 0, es decir, por encima del eje x. Y me pides calcular el área de tu región. Eso se reduce a calcular la integral de la función con tus límites de integración. Aquí siempre va el menor, entonces entre menos 1 y 2, el menor es menos 1, y vas hacia el superior, es decir, hacia 2, y todo con respecto de la variable x. Y calcular esta integral es muy sencillo porque ya dijimos que se reduce en calcular la antiderivada y eso es la integral definida. Entonces te preocupas por esta parte todavía sin meterte en la cuestión de los límites de integración. La integral indefinida de esta función es x a la 5 entre 5 menos 2 veces x a la 4 entre 4 más 2 veces x. Y aquí tengo 2 cuartos, entonces lo que tengo es un medio. Esto es x a la 5 entre 5 menos x a la 4 sobre 2 sumado con 2 veces x.
Esta es tu antiderivada principal. La colocamos aquí. Restamos esta parte, sumamos 2x y el resto es evaluar de 2 a 1. Entonces ahora tengo que evaluar esta función en 2. Si yo evalúo esta función, pues lo que me estás diciendo es que el 2 lo eleve a la 5, lo divide entre 5, le reste el 2 elevado a la 4, lo divide entre 2 y le suma 2 por 2, que es 4. ¿Ok? Esta sería la evaluación de la antiderivada en 2 y que a este de aquí yo le reste el valor de la antiderivada en 1. Es decir, 1 a la 5 es 1 entre 5, le reste 1 entre 2 y le sume 2. ¿Ok? Y me hace falta ya nada más empezar a simplificar. 2 a la 5 es 32, 2 a la 4 es 16, más 4. Y a este de aquí hay que restarle lo que te queda del segundo paréntesis. Pero lo que te queda del segundo paréntesis, pues no es otra cosa más que, lo voy a hacer, voy a empezar a borrar un poco porque ya me saturé un poco de información aquí. Si calculo esta parte de las fracciones, pues me voy a dar cuenta que el resultado es 51 sobre 10. Y 51 sobre 10 no es otra cosa más que 5.1. Ok, entonces en este sentido, pues aprendí a calcular el área debajo de una función que es continua. Y no solamente continua, sino que es una función continua que es positiva. Y no solamente que es positiva, sino que está dentro de un pedazo. Es un área que está restringida bajo dos rectas, x igual a, en este caso menos 1, x igual a 2, que hace el papel del punto B, y por encima del eje x, y igual a 0. Y pues esta es una aplicación que tiene las integrales, chicos, definidas. Ya lo analicé para poder determinar precisamente la cantidad, el cambio neto en una cantidad dentro de un intervalo, como con el ejemplo precisamente del agua de un depósito. Y también ya lo hice para calcular áreas. Entonces son aplicaciones que que podemos estudiar a partir del material que hemos trabajado estas semanas. Este problema o esta aplicación del segundo teorema fundamental lo pueden encontrar como tasa de cambio acumulada. ¿Ok? Y es otra manera de poder analizar el segundo teorema fundamental del cálculo, que aplica para integrales que son definidas. Muy bien, chicos, pues espero que el video pueda ayudarles bastante para poder resolver su tarea, que puedan ver la aplicación que tienen las integrales. Sería todo de mi parte durante esta cápsula. Que tengan un muy bonito día, cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestra clase. Hasta luego, chicos, suerte.